Esto no sabe eso, ¿no? Usted no sabe nada, ciencia. A ver, ¿cómo se llama este ciencia? ¿Cómo se llama? María. A ver. Cortes mesoscópicos. Ya. Voy a dejar un poco el texto. Vamos a ver. Vamos a ver si hay un corte mesoscópico. La reconstrucción de la reproducción. Para nutrir nuestro educación. Aquí está el corte. Muy bien. A ver. Cuando hablamos de cortes mesoscópicos, ¿ya? Hablamos de un tipo de corte, tómenlo así, extremadamente sencillo. Es más, son de los más sencillos que usted toca, está hecho. ¿Por qué? Porque hacer corte mesoscópico es un corte que, primero que nada, de un tejido estructural grande, que solamente lo va a visualizar en 4X, y aún en 4X va a ser extremadamente grande. ¿Por qué? Porque usted vio tipos de cortes como este longitudinal, como estamos viendo ahí, y si a usted le toca uno de estos en el examen, va a comenzar enfocando primero en la cabeza, va a mover la placa y va a ver que es largo, tiene que identificar lógicamente si es longitudinal, si es transversal. Deseamos que siempre usted trata de identificar un elemento de orientación. En este caso, si le tocase esa placa, usted la recorre y ya sabe que es longitudinal, ya sabe que tiene algunas vísceras de por medio, entonces ya sabe que es un corte mesoscópico longitudinal de un feto de 16 semanas. ¿Ya? ¿Por qué 16 semanas? Porque usted ha visto el único de 16 semanas longitudinal, no ha visto más. ¿Ya? Longitudinal, a diferencia de los cortes transversales. Como es corte mesoscópico, aquí le pido identificar elementos difíciles. Usted debe nombrar elementos que resaltan a la vista: cavidad craneana, cavidad torácica, cavidad abdominal, ¿no? Me refiero y me acerco porque esta vaina no vale, es un puntero. Ustedes van a identificar las cavidades, ¿ya? Con el mouse también. Ah, cierto, ¿qué pasó? De pronto, como usted observa en 4, se va y le va a aparecer el campo solamente aquí. ¿Ya? Ya vamos a ver con el microscopio en proyector. Entonces usted comienza a recorrer y tiene que identificar de pronto si está en columna, longitudinal o si está en placas costales, esternón. Entonces cavidad craneana, torácica, abdominal. ¿Ya? Cavidad craneana, ve usted estructura de osificación del cerebro, de la caja de la cavidad craneana, vesículas cerebrales, ¿se cuenta? ¿Ya? Parte del macizo facial, boca, mire, y lengua, la lengua del fetito. Lengua, cavidad oral, caja torácica, corazón, pulmón del otro lado, cavidad pleural, diafragma, hígado, intestinos, parte estómago y parte del pelvis, ¿no? Y todo lo que está atrás, columna vertebral. Entonces tiene que ser simplemente nombrar elementos, nada más. Es un corte mesoscópico. Lo mismo en los cortes transversales, ¿ya? Un corte longitudinal extremadamente sencillo, al igual que el transversal. Voy a hacer un ejemplo, una gráfica, ¿ya? La gráfica que estoy en el dibujo, ¿ya? El que estaba ahí en el dibujo. Pero, voy aquí, ¿ya? En esta placa usted ya, pum, así como está, si se da cuenta, es una foto del microscopio. Está en 4X. Entonces usted comienza a buscar el elemento de diferenciación. En este caso, aquí está el cuerpo vertebral. Usted dice, esto es atrás, ¿no? Por acá adelante usted ve vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos, corazón. Aquí usted ve tráquea, las dos, es decir, la bifurcación de la tráquea, la carina, de parte del esófago, se declara la mucosa del esófago, ¿ves? Vaso sanguíneo de gran calibre,
y pulmones a los lados. Entonces, si usted ve pues una estructura que tiene pelo de gato, bigote de gato, cola de gato, ¿ya? No así que es gata, pues no, pero usted sabe que es elementos de tórax. Mucho cuidado porque hay estudiantes que de pronto identifican, eso ya sé por el color, eso es tórax, y me ponen hígado, vesícula, ya. Créame que sí pasa, ¿ya? Entonces, por favor, no hay coherencia en lo que usted describe. Recuerde que el examen va a constar de 2 puntos principales: nombre de la placa y elementos que conforman la placa. Nombre de la placa, mitad del puntaje. Segundo puntaje, elementos que tiene la placa. Suponiendo que la placa al microscopio vale 2 puntos, 1 punto es el nombre de la placa: corte mesoscópico transversal del tórax a 2,5 meses. Eso es 1 punto. El otro punto lo tendrá de 10 elementos que me ponga ahí. Es decir, cada uno valdrá 0,1. Todo es perfecto en matemáticas, ¿ya? Entonces, dime. Entonces, una pregunta: si le decimos bronco izquierdo y bronco derecho, tenemos 2 puntos. Te lo paso. Está bien. Todo está ahí como acá. Pero mucho ojo, que hay estudiantes que me ponen vasos sanguíneos, nervios, pleura, nada más, eso. Y repiten otra vez, vasos sanguíneos. Yo te respondo lo mismo, solamente vasos, ¿ya? Pero tienen ustedes pulmones, tienen tráquea, tiene esófago, tiene vasos sanguíneos de calibre, tiene cuerpo vertebral, tiene corazón, tiene grandes vasos, tiene timo en la parte anterior, o sea, son algunos elementos ahí. ¿Okay? Este es un corte ya más real, la similitud en el corte de abdomen, ¿ya? Corte de tórax y la parte libre. ¿El vaso sanguíneo de gran calibre que usted dijo era la aorta descendente? Podría ser. O sea, si le pongo aorta descendente. No importa porque la aorta es parte del tórax. ¿Ya? Entonces no importa. ¿Ya? Son elementos de... Recuerden que aquí están ustedes estudiando elementos superficiales. Poco a poco iremos introduciéndonos en cada una de las vísceras que forman parte. Aquí solamente es al macro, a la vista, lo que aparece en el campo. ¿Okay? ¿Cuáles son las favoritas de la parte anterior del corazón? Acá. Esto. No, Esto. Corazón. ¿Y los Ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo es más grande, ¿verdad? Más dilatado. Parte de pericardio, espacio pericárdico, pleura, espacio pleural. O sea, hay de todo para nombrar más 10 elementos, ¿no? Pero yo les acepto 10. Nada. ok. 10 nomás. Hay más, pero sí es suficiente, ¿no? Si me puso 3, ya sabe que es punto 3, ¿no? Doc, una pregunta. ¿La placa, el examen que se me entrega, la placa la proyecta o está en la hoja? No, yo creo que la placa la va a usted en microscopio. Ok. Yo le pongo el enfoque y usted se acerca y puede mover la placa. Claro, a ver, van a ver microscopios que sean campos fijos. Es decir, usted no puede tocar nada, solo se acerca y le da foco nada más para aclarar la imagen. ¿Y por qué campo fijo? Porque en ese campo fijo yo le pregunto por un elemento en particular, algo en detalle. ¿Cuántos son? 5. Doctor, según 4 puntos cada uno. las partes de las clases prácticas pasadas, Ajá. igual nos tomaban en hoja. O sea, sí, me imagino que sí podemos hacer el tema ese, pero O sea, igual no necesito, escribir. porque ahí le piden. Claro, yo hablé con el director. Lo que tengo que presentar nada más es 5 espacios: microscopio 1, microscopio 2, microscopio 3. Y mi respuesta ya sabes que es en la 1, que es en la 2, que es en la 3. Ah, ok. Y yo ya sé qué voy a poner. Y yo le entrego mi hoja de respuesta, ahí está mi respuesta. ¿Ya? Así que no se preocupe. Ya el examen de terapia física está hecho, el examen de enfermería también, y de medicina se ratón ya está hecho. No se preocupe. Timo. ¿Cuál? Ya. Repetime. Aquí. Ya. Ahí adelante. Entonces, repito, aún la metodología puede cambiar, repito, puede haber, atentos, microscopios que sean campos fijos. Solamente le pregunto por un elemento en particular, ¿qué es lo que está enfocado aquí? Supongamos que yo le pregunte el enfoque un conducto seminífero.
y usted me diga, ah, es testículo. No, la respuesta es conducto seminífero. Pero doctora, no, en la hoja dice conducto seminífero, por si acaso, porque yo entrego la matriz con la respuesta. Doctor, ¿Ya? conducto y túbulo es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ya. O de pronto le enfoco ahí, usted se sienta y le enfoco un folículo de células planas. Un folículo de células planas. En los microscopios que son campos fijos, atentas, cuando me estarán preguntando, sacan, bueno, no, que sáquense. Ya. En los microscopios que son campos fijos, usted solamente pone lo que está enfocado. Ahí no vaya el nombre de la placa, no. En los otros microscopios que usted puede mover, sacar, no puede ver por fuera nada más. Puede mover las placas, son móviles, ahí sí tiene que poner nombre y elementos. ¿Ya? Usualmente sabe un microscopio campo fijo, nada más, solo uno. Nada más, usualmente. No les pongo más, porque si no se mueren. Entonces, solo con uno, un campo fijo. Otra metodología que puede hacer también es poner la imagen proyectada, pero puede ser también que venga a ponerla proyectada. No he tomado las fotos nuevas, pero tal vez fin de semana lo haga. ¿Ya? Es decir, uno por uno. No, va entrando como que 5 en 5. Y el examen dura, ¿por qué? Pues son 2 minutos por cada microscopio. 2 minutos, 2 minutos. ¿Cuántas placas? 5 placas. 2 minutos por placa. 5 placas nada más, 2 minutos, terminan, van saliendo y regresamos. Listo, pregunta, ¿está bien? Ahora sí, Erika, ¿entendió? Una pregunta. Cortes así como para estudiar y repasar dónde fue mi encontrado. Cortes. Atlas de embriología, las clases del doctor Cedeño, Pero sí, no la pasó. canal, ¿qué pongo? Las Horas clases. positivas. Sí, en el canal de YouTube. No tiene, ya lo buscamos. No perdí, pues ya vamos. En el sitio web. Sí, Es verdad, no sí. sabes, sí, qué bueno. Ok, Pero vamos aparte Es la con su diapositiva de la nombre, imagen. con sus dos apellidos, con un nombre, un apellido, dos nombres, un apellido, un nombre, dos Entre apellidos, las- todo para- Juan, La diapositiva de las imágenes para poder repasar. Sí. de las imágenes. Sí, O sea, esa diapositiva la está mostrando. Así sí, nada, solo como para ver. Bueno, te la puedo pasar porque no va a tomar las imágenes ahí. Pero... Se puede estudiar. Usted sabe cómo tocar bien. ¿Sabe cuál es la metodología de su estudio? Si usted, por eso les doy las placas. Usted toma fotos o no toma fotos. Es decir, se pasan el tiempo aquí sin hacer nada entonces. Porque no significa que les pidan a mí las placas. Ustedes las tienen, toman fotos, graban, hacen clases y todo. O sea, y aparte piden diapositivas, porque aquí no están haciendo nada. Simplemente esa es la evidencia. Ayer en la reunión de medicina decían, los doctores usualmente ya en el primer examen tienen visto quiénes son los que van a pasar el reality. Yo ya estoy viendo quiénes son los que están por ahí, Doctor, una pregunta. ya rogando su territorio, ¿cierto? ¿Qué dice? Ahí lo que está por encima, no tengo nosotros, la raíz que es. Todo este corazón, Juan. Este corazón, todo este corazón, solo que esta cavidad ventricular, ventrículo izquierdo que es grande, y parte de las aurículas con pericardio aquí, rodeado, espacio pericárdico. Aquí estamos, acá es la parte anterior, ¿no? Y acá es la parte posterior, aquí está el cuerpo vertebral. A ambos lados, aquí está pulmones, esófago, vasos sanguíneos y parte de, ¿qué diafragma? ¿Quién es diafragma? Estamos en tórax, ¿no? El diafragma. Perdón. Ya. ¿No se ve intestino? Sí. Esto es mediastino, todo esto es tórax. El diafragma solo se ve en transición toda la retorno. Solo en transición, tórax abdomen, nada más, o en longitudinal. ¿Ya? A ver, Erika, ya vamos, ¿qué es esto? Conducto preferente. Muy bien, un referente. Este tipo se tiene una responsabilidad para estudiar. A ver, Isa, lo que está a tu derecha, ¿qué es? Son túbulos indígenas. Ya, un túbulo femenino, ¿no? Más sutilmente ahora son conductos preferentes. ¿Y lo que está a tu izquierda? Epididimo, muy bien, qué bestia, son unos monstruos ustedes ya. Ahí está, cuando epididimo, muy claro, ya. Y nada más.
Listo, seguimos con la clase entonces. Eso ya hace muy fácil, ya la vieron. Ok. ¿Alguna otra pregunta de los cortes mesoscópicos? ¿Está claro? O de lo que hemos visto hasta ahorita. Doctor, De transición no tiene un... No tengo fotos La también. fase 2 doctor, yo todavía tengo un poco de dificultad en diferenciar las células, por ejemplo, las de Sertoli, las de Ley, todas esas ahí se me dificulta. Ya, pero células de ese tipo no vamos a diferenciar. No. O sea, con que tú me diferencias lo que es un túbulo seminífero y sabes que dentro del túbulo tiene un contenido. Ah, ok. Entonces, Entre cada túbulo hay otro contenido. No estamos en biología molecular para decir, ahí está la célula de Sertoli. Ay. doctor, disculpe, entonces en los elementos sí le podemos decir... Mate. Pero sí puedes saber que la célula de Sertoli, como se llama también célula sustentacular, está en la base, ¿ya? O directamente adosado a la pared del túbulo. ¿Ya? Solo por Doctor, conocer. disculpe, entonces si usted nos pone una placa así, nosotros le decimos dónde están las células, cuenta también. Claro. Ah, ya. A ver, usualmente, ¿qué le puedo decir? Pues usted puede que encuentre una placa, parece, se sienta en el microscopio y encuentra una placa ahí, ¡pum! Ya. Si usted se encuentra en una placa o microscopio con esa imagen, primero que nada, si se encuentra esa imagen es un campo fijo, porque yo le estoy pidiendo lo que está encerrado en el círculo. Ya, la respuesta es rete testis, ¿verdad? Ya vimos la vez pasada. ¿Pero tú eres testículo? No, la respuesta es rete testis. Recuerde que esto se califica en base a matriz. Y la matriz dice que el microscopio 1, la respuesta es rete testis. ¿Ya? Entonces no me va a decir, pero sí, pero es que ahora tiene testículos. No, usted tiene que aprender a diferenciar lo que está marcado. ¿Ok? Entonces usted puede diferenciar que, claro, alrededor, atrás, aquí encuentra los túbulos seminíferos. ¿Ya? Usted encuentra un túbulo seminífero. Y usted ya sabe que dentro del túbulo hay elementos y que en el intersticio hay otros elementos intersticiales. ¿Ok? Entonces no le estoy preguntando eso. Placa de campo, digámoslo, abierto. ¿Ya? Que usted puede coger, mover. Cuando es un campo abierto móvil, usted puede desplazar la placa, la puede mover, puede cambiar de objetivos, y puede identificar elementos. ¿Ya? Al usted poder hacer eso, preste atención, al usted poder hacer eso, usted debe poner todos los elementos que forman parte de esa placa. ¿Ya? Porque le estoy preguntando yo a manera general. Entonces, nombre de la placa, Juan. Nombre de la placa. ¿Por qué cuando te dije Juan? Sí, vale. Ah, perdón. ¿Qué es pauta? ¿Qué es pauta de la por Juan? No, es que no lo vi, no lo escuché. Que siempre están juntos, pues no preguntes. A ver, ya. Juan. Ya le conté. ¿Qué? Nombre de la placa. Por un punto. Acá se secretó la por biopsia. Parece que toda por biopsia. Elementos. Isa. La mucosa cervical, que es la secreción que está dentro de las glándulas. Las glándulas que de seguir las características son de como cerradas. Se le fue el tiempo y no escribió nada. Elementos. 1, 2, 3, 4. Yo no le pide que describa. Elementos. 1. Si es por biopsia, ¿qué debe tener? Las capas. Habla. No le decir que se las glándulas faciales. Ya, se ven glándulas. Debe poner capa basal, capa compacta, capa esponjosa, elemento glandular, elemento sanguíneo. O sea, tiene que enumerar los elementos. Si se pone a estar pensando a describir, se le va el tiempo y no escribí nada. Cuando la verdad me hace más fácil el examen porque es más fácil calificar. ¿Ya? Doctor, por biopsia puede repetir las partes. No vamos a repetir las partes, eso ya lo saben ustedes. Por legrado es que se da en la capa muscular longitudinal de los islotes, ¿verdad? Ajá. Ahí, pero eso solo es la de legrado. Brigitte, lúcete, un momento. Un cuerpo de lúteo. Muy bien. Elementos.
elementos del cuerpo lúteo, ya estoy cansado de repetir. Trabécula, célula nucleídica, Ajá, coágulos de sangre y de orina. muy bien. ¿Y qué más? El estroma alrededor. El tejido fibroso que lo rodea. Son 4 elementos principales. Ahí está, ese es el nombre de la placa. ¿Ah? Cuerpo lúteo. ¿Cuándo leí esa placa yo? ¿Cuándo leí cuerpo lúteo en placa? Ovario. 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 Cuerpo lúteo. Ovario con cuerpo lúteo. Pero sí es por fondo. Solo las seis. Una pregunta. ¿En todas va a pedir dispar o en algunas va a pedir 4? No, listo, avanzamos entonces. Ya, ahora sí, ¿alguna pregunta adicional? Dime. Por ejemplo, si nos pone esta placa en el examen y, como usted dice, tiene 4 elementos principales y usted pide 10. No. Doctor, si pongo miofibroblastos no es lo mismo que pongo. ¿Dónde se piden? O yo pediría 10 elementos en los cortes mesos, Yo ya le hablé y le dije que por ser mesoscópicos son más fáciles porque son las cosas que se ven así de lejos. Ya. En las otras placas, como todo el demasiado normalmente tienen cada uno su propio elemento. ¿Ya? Sí. Ahora no es más otros elementos. No. Solo los cortes mesoscópicos. Dígame, señorita. ¿Y pongo eso de los desfibrinas lo mismo como que ponga miofibroblastos? ¿O no? El tecnicismo es coágulos de sangre y fibrina. Miofibroblastos es un solamente elemento, ¿no? No tiene nada que ver con el fómeno, simplemente con el estrómeno. ¿Ya? Entonces no es lo mismo. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Está claro? ¿Podemos ya avanzar en la clase? ¿Qué dice? ¿Están listos? Martina, no creo. Ya, entonces dejemos esto sencillo a un lado y vamos a lo más complicado. ¿Ya? La clase venía antes del examen de la ciencia. Por supuesto, si estamos haciendo No, la clase de hoy. Pues se pone usted. Vamos a hablar. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Mañana seguimos con la clase. Ahí aparecen las clases. Hoy tenemos, ¿cuántas placas? Tenemos 7, 8. Mañana tenemos 8 más, son 16. Ya, 16 entre hoy y mañana y el día martes es su examen. Ya. Sí, fue. Mejor día de clases, de esos martes clases. No. Espera que tenemos otro examen. ¿De qué tiene examen? Yo no materias nada más. ¿Cómo que de qué? Es que todos son el primer día. Todos los exámenes se El supone que. primer día es lunes. Exacto. Entonces el lunes tenemos morfo, biología. Pero por teoría, ponle por teoría. Ya no por aquí por teoría. No, No. es que hay que estudiar diferente. ¿Y qué han visto en teoría pues todo? Investigaciones. ¿Cómo Pero la mejorar suya no es- el Investigar cómo se le cambia el sabor al seno. ¿Cómo mejorar ¿De- el ¿A qué? Eso no digo. Esa fue la actividad en clase. ¿Qué con piña? Sí. Tomando agua también, se mejora. Algas. No, y aparte, en cuenta también tenemos otros exámenes de microbiología y parasitología. Por favor, déjalo para el jueves. ¿Cómo se sienten las Déjalo para el jueves. Nuestro último tema fue las partes del mesodermo, el paraxial, el intermedio, o sea, y Ya, recién por mesodermo. Sí. ya estamos. Déjalo para el jueves, por favor. Diosito va a bajar y lo va a decir. Para el jueves. Para el jueves, ¿qué jueves? Lunes 5, martes 6, 7, 8. 4 días de semana.
Ya, y el martes que doy clases y somos más materia todavía. No, el martes repaso. Porque yo debe continuar, me dijeron que tome el examen y seguimos en clase. Como para Por que- eso, pero. O que da clase nueva, pero ya no es. Por favor, de verdad. Apídase estas pobres almas, desgracias. Ya está en el tercer ciclo. No, Pero igual, apídase estas almas, desgracias. El doctor dice, no. Ya debes saber. Sí, bueno, Alicia también. Ya. Para el jueves. Ok, no, está grabando, estoy en línea, entonces está grabando todavía, no puedo decir nada. Pero guiño vos así. Bueno, vamos a hacer en clase, voy a pensar. Y empezar en cada parte. Después abriré. ¿Qué pasa, Fabiola? Que me sale cada rato. Vamos. Sale, a ver. Entonces pasamos ya a la parte postnatal. Ya el producto creció, ya el producto salió. Tarea para la siguiente clase, es decir, mañana. Así es, proceso de trabajo de parto y alumbramiento. Así es. Con todas las características de ley, proceso de trabajo de parto y alumbramiento. ¿Cuál es el proceso? Mañana revisamos y lógico debe traerlo impreso, pues, ¿no? No va a decir, no, doctor. Ya, por si acaso, para usted y compañía, ya. Con toda la normativa, ¿sabe qué debe poner bibliografía? Pues no, por favor, ya sabe, no me haga tachar hojita. Entonces, una vez que ya tenemos el producto fuera, vamos a comenzar a revisar parte de la estructura histológica, también y origen de algunos elementos. Entre uno de estos vamos a identificar, vamos a trabajar con las partes de los tejidos, ¿no? Hablando de tejidos, podemos clasificar o hablar como parte conceptual a ese conjunto organizado de células que funcionan de manera colectiva. Sí, así más o menos ustedes como grupo que se quieren, que se aman, que trabajan de manera armónica en busca de un solo fin, de llegar a ser pues Dakars dentro de. Entonces trabajan en conjunto, claro, y el conjunto de tejidos, ¿verdad?, da origen a parte de los sistemas. Entre esos tejidos básicos que vamos a revisar pues está el epitelial, el conectivo, el muscular, parte del nervioso que imagino que ustedes lo manejaron en neuro, así que ya son expertos en aquello. Por supuesto, y como ya lo saben, los puedo ir evaluando en el curso de clase. Entonces, ese tejido, en su clasificación, vamos a ir revisando en macro, ese tejido epitelial, epi sobre de sus tejidos. Usualmente se clasifica o se divide en parte de tejido de revestimiento, en parte de tejido glandular y en parte de tejido sensorial. ¿Por qué? Porque hablamos del tejido de revestimiento, Nicole, ¿verdad? Cuando toda víscera hueca está formada por ¿cuántos elementos? Por corteza y mucosa Ya mismo el primer examen y no sabes. que no me acuerdo. No me acuerdo, ¿cómo no se va a acordar? O sea que aquí termina el semestre y no se va a acordar de todo. Mucosas son mucosas muscular y serosa. Entonces esas mucosas, esos tejidos de revestimiento, están catalogados por los epitelios o las mucosas. Vamos a ver tejido glandular también, como las glándulas de carácter exócrino y glándulas de carácter endocrino. Exócrino, aquellas que por su funcionalidad vierten su contenido hacia el exterior del sistema vascular, como por ejemplo, señorita Hoffman, glándula exócrina. Una glándula exócrina que usted conozca, usualmente saca cero, ¿qué hace? Ya, ¿qué dice? Glándula sudorípara, suda, ya. Suda, llora, saliva, ya. Produce lógicamente como glándula exócrina. Hay una glándula endocrina, señorita Bridget. Una endocrina. Eric, una glándula endocrina.
sabe? Páncreas. Páncreas, muy bien, que es mixto, ¿no? Pero está bien, endocrino. Tiroides, las gónadas forman parte glandular también, ¿no? Y tejido sensorial, gustativo, olfatorio, táctil, corpúsculos de Meiner, Ruffini, Pacini y todo lo demás. Luego, lógicamente, veremos la interacción que existe entre el tejido epitelial y el tejido conectivo, también conjuntivo, con la funcionalidad que ejerce. Y hablaremos que ese tejido conectivo conjuntivo conecta, valga la redundancia, los epitelios con el resto de la economía y puede ser propiamente dicho en tejido conectivo laxo, denso, elástico, reticular, o también puede ser catalogado como el tejido conectivo especializado. ¿Por qué? Porque lógicamente cumple una función específica. Hablamos ahí del tejido adiposo, el cual en la actualidad se le está dando mucho estudio y mucho ahínco para aquellos que hacen medicina estética. Entonces atacan al famoso célula malvada que causa grotesca en las mujeres, adipocito, ¿ya? El adipocito es atacado por técnicas como la carboxiterapia, la hidrolipoclasia, y etcétera, diferentes procedimientos que hacen que ese adipocito se destruya y sea eliminado con el drenaje linfático que le hacen a las señoras. ¿Ya? Le toca. El tejido también especializado cartilaginoso, ¿verdad? Veremos tejido de cartílago, sea hialino, o sea cartílago elástico. Veremos también tejido conectivo óseo especializado, sea osificación intramembranosa, o sea por dar una capa de membrana o de un tejido cartilaginoso que era endocondral. Tejido sanguíneo en toda su estructura a partir de una stem cell hasta el origen de cada uno de los elementos estructurales de sangre. Y finalmente el tejido linfático. ¿Ya? Por otro lado, el tejido muscular, veremos la clasificación del mismo en un tejido voluntario e involuntario. Un tejido voluntario, el estriado esquelético, que ustedes ya conocen, que lo ejercitan en sus campus de aquí de ejercicios y todo lo demás, que hacen CrossFit y todas las demás cosas ahí para tratar de causar movimientos musculares y ejercitarlos, a diferencia de los involuntarios, como es el estriado cardíaco y el músculo liso que reviste las estructuras internas viscerales. Y el tejido nervioso, que ya ustedes lo manejan perfectamente, verán el sistema nervioso central, el sistema periférico, que está manejado por el protuberancia mesencéfalo, que seguro pues tiene la parte posterior del cuarto ventrículo, los plexos coroides y todas las demás cosas que ustedes ya manejarán, pues desde las zonas ilial sostén, la macrooglia y el oligodendroide, todas esas partes celulares ustedes ya creo que la manejan, en los cortes de médula sea torácica alto bajo, la eliminación citotónica de Rexet, de los bulbos de los haces ascendentes y descendentes, parte del estudio de ese tejido conectivo nervioso. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Qué más ya? Los tejidos, órganos ya. Parte de Nacho aprende histología. Parte de los tejidos, concepto y clasificación. Hay diferentes formas de clasificar. Abajo están, sea por el origen embrionario, llamado ontogénico, o por los tipos celulares, o por la matriz intercelular y la histología. Pero nos centramos en el tejido, digámoslo así, más básico de todos, que es el tejido epitelial, ¿ya? Las mucosas, epitelio. El tejido epitelial tiene por característica, primero, como dice ahí, es avascular y con escasa sustancia intercelular. Es decir, no tiene un sistema de ligación directo, no lo tiene. Y entre cada célula hay poca o nula sustancia entre ellos. Es decir, están adosados uno al lado de otro. Segundo elemento característico, siempre, y cuando digo siempre, es que se apoyan sobre una membrana basal o sobre una lámina basal. Una lámina basal que puede estar formada por colágeno tipo 4 en su mayoría de veces, que lógicamente da sostén a ese epitelio. Y subyacente a esa membrana basal pues está el tejido conectivo conjuntivo que iremos desglosando en su momento. Esos epitelios ya vimos cómo se clasifican, sean estos de revestimiento, sean glandular o sean sensoriales. Bueno, cuando hablamos del tejido de revestimiento, ¿ya? Vamos a hablar que ese revestimiento
puede estar dado por una sola capa de células o puede estar dada por dos o más capas de células. Cuando es una sola capa de células, el tejido se llamará simple, y cuando son dos o más capas de células, por tener diferentes estratos, se llamará estratificado. ¿Ok? ¿Vale? El de la mucosa. Ah, no, yo no te entendí. Entonces, cuando es un tejido de revestimiento simple, toma el apellido de la forma de la célula en la cual están trabajando. Es decir, puede ser un tejido simple plano, porque su célula es plana, puede ser un tejido simple cúbico, un tejido simple cilíndrico. Son las cosas más básicas. Pero, como a toda regla hay una excepción, aparece un tejido especial llamado pseudoestratificado. Pseudo quiere decir falso, y stratus, estratificación, pues, ¿no? O columnas o láminas. ¿Por qué? Porque aparentemente este tejido toma una forma de estratos, no siendo un estrato, porque todas sus células parten de la misma membrana basal, que es lógicamente identificable en un tipo especial de epitelio, porque sus células son cilíndricas, pero tienen estas formas pseudoestratificadas. Específicamente, en la mucosa respiratoria, como dice Juan, tiene un nombre propio: epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Ese es el nombre propio de ese tejido respiratorio. ¿Ok? Sencillo. Por otro lado, en cambio, si nos dirigimos ahí pues, al tejido simple plano, vamos a ir a la gráfica. Me voy acá porque voy a las imágenes. Uy, ya me pasé estas imágenes. Uy, no, todavía falta. Antes de la imagen me confundo. Voy para atrás. Ya. Tejido simple plano, ahí está la forma y la ubicación. En forma especial, el epitelio simple plano, de forma particular, lo vamos a encontrar revistiendo la parte más interna de todo el sistema circulatorio, ¿ya? De los vasos sanguíneos. Entonces, como reviste la parte interna de los vasos sanguíneos, tiene un nombre particular ese epitelio que se llama endotelio. El endotelio vascular es el nombre propio, así como la mucosa, el endometrio, el útero se llama endometrio. La mucosa de los vasos sanguíneos se llama endotelio, o también llamado epitelio simple plano, porque son células planas las que revisten a esa estructura vascular. Claro, en la gráfica dice ahí localización riñón. En el riñón, usted sabe que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Entonces, esa nefrona está formada por un ovillo vascular que se llama glomérulo. El glomérulo, que es un conglomerado de vasos sanguíneos, tiene células planas. Quienes lo rodean a ese epitelio vascular serán otro epitelio de células planas llamados cápsula de Bowman, ¿verdad? Entonces, entre los dos existe ese intercambio porque en esa unidad se da la ultrafiltración del plasma, llegando a producir por el sistema de multiplicador intercambiador por contracorriente en el tubo de contorneado proximal distal de Sagenle, la orina. ¿Ok? Ya. Tierra, Muy bien. A diferencia del epitelio de células cúbicas, podemos encontrarlo en los sistemas de conductos que le acabo de mencionar también en el riñón, en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal. Por ejemplo, en los folículos tiroideos, formando parte de las células claros C de reproducción coloide, son células cúbicas, entre otros lugares. Hablando del epitelio cilíndrico, el epitelio cilíndrico, lógicamente lo podemos encontrar en toda la vía digestiva, en el estómago, en el intestino, ya en toda la parte de colon. Podemos ahí diferenciar parte del intestino delgado. Y el pseudoestratificado, ya lo vimos, esta la imagen, directamente está ubicado directamente en la mucosa respiratoria. La gran diferencia entre estos tipos de epitelios, si son epitelios simples, lógicamente la funcionabilidad de ese epitelio va a ser muy limitada, porque son epitelios débiles, ¿ya? Son estratificados porque lógicamente la cantidad de capas que existe genera protección a la economía corporal.
epitelios estratificados, como por ejemplo la piel, que pasamos a la siguiente lámina, y hablamos de epitelios estratificados. Puede ser un estratificado por el mayor número de capas que existe y toma el apellido de la forma celular de la última capa de células hacia la superficie. Puede ser epitelio estratificado plano, puede ser estratificado cúbico, ¿ya? O uno especial llamado transicional. El epitelio estratificado puede tener como línea de protección, aparte de sus estratos, la presencia de una proteína especial llamada queratina, ¿ya? La queratina es la que brinda protección, en este caso, al órgano más grande y más extenso de la economía corporal, que es la piel. Su piel, que es una piel delicada, como la de esta señorita, sí, Hoffman, así que va este, ¿no? Entonces, una piel delicada, suave, ¿verdad? Tersa. Toda la piel es parte de un sistema o mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la barrera que impide que más agente externo colonice o contamine a una persona está dada por el cuidado de su piel. Usted sabe que la piel tiene mayor cantidad de queratina en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, llamado piel gruesa, ¿ya? La piel gruesa es la que se ubica a esos niveles y vamos a diferenciar celularmente cómo sacar cada uno de esos niveles de estratos, ¿ya? Son epitelios de protección porque lógicamente la piel tiene su pH, la piel tiene sus agentes, digámoslo así, huéspedes naturales dentro de la formación y desarrollo diario. Y hay personas que de pronto nacemos con predisposición a padecer alergias o con piel sensible, llamados atópicas, ¿ya? Las personas atópicas son aquellas que de pronto, ¿me entiendes? Así como Nicole, son blanquita, y sale por aquí al campo a hacer ejercicio y le picó el mosquito a Nicole. Y a ella le picó el mosquito, se hace una ronchota, mira, una ronchota ya. Y es lógicamente porque su piel es más sensible, más delicada. Se hacen unos exámenes de sangre y se da cuenta que los niveles de inmunoglobulina E están por encima de lo normal, haciendo ver que tiene predisposición a padecer alergia y su cuerpo generará más mastocitos producto de una reacción inflamatoria tópica local, ¿ya? De ahí pues ella tiene que cuidar su piel. Las personas que sufren este tipo de trastorno deben usar un jabón con pH lógicamente adecuado para la piel. No es que yo uso DAF, jabón pH no sirve. Un jabón que lógicamente tenga un pH que permita mantener la flora normal y que la piel pueda protegerse con agentes externos, ¿ya? Las otras personas pueden causar lesiones con el tema de los tatuajes que están de moda también, van lesionando parte de la epidermis, parte de contaminación lógicamente con las tintas y todo lo demás, pero es parte de epitelio de protección. Claro, el epitelio, como hemos visto, puede ser estratificado con queratina o sin queratina. El epitelio que es estratificado sin queratina, por ejemplo, lo podemos ubicar en el esófago o se puede ubicar en el conducto vaginal. En el esófago es otra fuente de barrera protectora. ¿Por qué? Porque el lugar más contaminado después del recto es la boca, ¿no? Porque todo le entra por la boca. Eso la literatura médica lo dice, ¿ya? Todo por la boca. Comen, salen a comer por ahí, se van a no sé qué lugar, comen salchipapa, se va a Hoyo, come ahí en la esquina, qué sé yo, se va ahí a cafecito a comer con esa madre, el disco de hígado, el cafecito, ya. Ya, entonces ahí va todo eso relajo, ¿no? Donde Villa, el café también se va. Ya. Entonces, ahí este mismo, los refrescos esos de malecón, como se los refrescos de salitas, ya, y todos esos mosqueados que pasan por ahí, ay, ya está un refresco, ya, bueno. Entonces todo eso pasa porque el esófago es una barrera protectora, ¿ya? El esófago, si se da cuenta, llega hasta la unión entre estómago y esófago, cambia su epitelio de estratificado o pavimentoso, cambia estómago a cilíndrico simple, por eso su estómago es más delicado. ¿Quiere hacer la prueba? Sencillo, coge una papa caliente y póngase en la boca, a ver si no grita el dolor.
Porque lógicamente en las mejillas no tenemos epitelio de protección, es un epitelio simple. Por eso cuando le quieren sacar muestras de DNA, se saca con un hisopo, porque no hay lógicamente más, y se ve pues la célula simple ahí en el microscopio. Doctor, una pregunta. A una pariente de nosotros le dio, o sea, tuvo acalasia. Ajá. Pero, ¿eso qué es? ¿Que alguna célula de ahí se afecta o qué tiene que ver ahí? Sí, ya veremos más adelante sobre el tema de las patologías. Vamos primero entendiendo lo que es normal. Ya vamos a entender lo que es, luego cambia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Repito, esófago, epitelio de protección. ¿Ya? Entonces, lógicamente, usted, todo lo que comemos, vamos a comer las alitas, el ginger, sabemos ahí, la tripita de juja, donde quede, pasa, comprando donde sea, ¿no? Ya. Entonces, todo eso de ahí va con agentes bacterianos, agentes virales, y toda esa mucosa es necesario llegar a proteger aparte del estómago. Claro, lo que no puede llegar a protección ahí llega directamente al estómago. El epitelio del estómago, vimos, era un cilíndrico simple. Pero ¿qué protege al estómago? Simple su pH. El pH del estómago es veloz, es un pH ácido. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de las células de estómago hay células principales, células parietales y células enteroendócrinas. Un grupo de células especiales, ¿qué es lo que hace? A producir una capa fina de moco que protege a todo el estómago desde su inicio en cardia hasta su zona tiroidea. El mismo moco que usted conoce en la nariz. ¿Ya? Tiene toda esa capa recubierta de moco y es por eso que el mismo pH no afecta a su estómago. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como es característico de los estudiantes de medicina, que comen a destiempo, comen a deshora, comen chatarra, comen lo que sea, usualmente o no comen, o de ahí se van a comer el ginger café como dice, y se contaminan con el famoso Helicobacter pylori. ¿Ya? El Helicobacter pylori es una bacteria que es endémica, es la misma como el COVID. Todo el mundo tiene Helicobacter. Por más que usted tome un tratamiento erradicador con caos, predicamicina, por más que usted tome, es verdad, se erradica el 96% de la infección por Helicobacter. Pero después de unas semanas se encontró con la compañera doménica, le dio la mano y la contaminó todito. ¿Ya? Y vuelve lógicamente a contaminarse el Helicobacter. ¿Y qué es lo que hace el Helicobacter? El Helicobacter se aloja en la parte más profunda de la capa cilíndrica y lo que hace es comerse todo ese moco protector que tenía el estómago. Al irse comiendo ese moco, deja desprovista su mucosa de protección y de ahí esta palabra me habla del estómago, la boca del estómago. Me abre la boca del estómago. Sí, así dice. Y he pasado toda la noche con gómito y gómito. He pasado con gómito y gómito. Y no sé, pero yo fui operado de la vesícula. ¿Ya? Ahí está, bueno. Entonces comienza a verse todo ese conglomerado de situaciones. ¿Ya? Todo ese conglomerado de situaciones que lógicamente se da porque usted conoce todo el proceso normal de un simple epitelio. Son epitelios de protección. Por ejemplo, el revestimiento del canal vaginal. La vagina es una estructura hueca con una cavidad virtual. ¿Por qué virtual? Porque sus paredes siempre están cerradas, no abiertas. Solamente se hacen reales en el momento del canal de parto o en el momento de la actividad sexual o coito, pues, ¿no? Claro, tiene epitelio de protección. Dese cuenta que toda mujer, qué chistoso. ¿Cuál es la risa, Nicole? ¿Qué pasó? ¿Qué se acordó? Ah, ya. Ya, bueno. Pero toda mujer, y aquí hay mis respetos para que usted pueda hacer la parte de promoción y prevención. El mundo externo se conecta o puede matar a una mujer solamente por el canal vaginal. Si una bacteria, un virus, un parásito pasa por ese canal, automáticamente está en el útero de la mujer. Está en sus vísceras más internas.
Entonces, por eso el canal vaginal es una barrera muy fuerte de protección, porque lógicamente su propio ambiente, sus células, sus estratos, su pH ácido, la producción de ácido láctico y todo lo demás hace que lógicamente no llegue a contaminarse esa mujer. Pero lógicamente hay mujeres que hacen mal uso del instrumento y lógicamente ingresan pues productos, sustancias, azapesas, qué sé yo, lo que sea, pero hacen mal uso lógicamente de su parte íntima y alteran toda la flora habitual normal, ¿ya? Pero es parte del epitelio de protección. Luego vemos entonces cómo hay un epitelio también estratificado cúbico, que usted lo puede encontrar. ¿Qué es? ¿A qué se le hace? A las 4, no puede ser. ¿Y faltan las placas? Faltan 7 minutos. Está bien, porque esa clase técnica nunca nos da. ¿Qué? Nunca te da. Sí, doctor. Yo entiendo mucho de teoría, ¿verdad? No puedo para la práctica, Vamos a ver un epitelio estratificado cúbico. Note, solamente cuando es estratificado, cuando tiene 2 o más capas. Entonces pueden haber solamente 2. Al haber 2 ya es estratificado, Tiene que ver que la última capa sea o cúbica o plana, ¿ok? Y finalmente un epitelio especial llamado epitelio de transición o epitelio transicional, que toma ese nombre por la formación o por el funcionamiento de sus células, donde también tiene características células estratificadas, pero sus células superficiales tienen pliegues de membrana en forma de aguas y solamente se ubica en una zona especial del cuerpo llamado urotelio, porque se ubica en la zona urinaria o en la vía urinaria, urotelio. Pues la vejiga está revestida de urotelio y la vejiga cuando está llena, ustedes amanecen con la vejiga llena, ha habido producción nocturna de orina, ultrafiltración del plasma, pasa por los conductos, pasa el conducto colector cáliz, menor cáliz mayor, baja por lógicamente ureter, desciende trígono veludo y llega a vejiga, y la vejiga comienza a distenderse, a llenar su cantidad más o menos en 200 a 250 centímetros cúbicos, comienza a llenarse y cuando se llena, las células, la mucosa que es gruesa, comienza a aplanarse, porque esa es su funcionalidad, por eso es transicional. Usted después va al baño, lógicamente hace su necesidad, elimina pues la sustancia estéril llamada orina, porque es estéril, que se estudia a nivel físico, químico y sedimento, elimina la cantidad de orina y lógicamente la mucosa nuevamente vuelve a ubicarse en su forma normal. Por eso es epitelio de transición o transicional. He dicho paso cerrado, vamos, ya. La capacidad máxima de la vejiga es 250 por 100 centímetros. ¿Ya? ¿Preguntas? No hay. No acabamos. Mañana tenemos 16 placas ¿En pendientes. mililitros cuánto sería? ¿Ah? En mililitros. No, a ver, el litro. El mililitro son centímetros de litro. Centímetros igual litro. 500 centímetros es medio litro. Un litro son 1060.